que intervino en ella. Así cuando, por ejemplo, 2 gramos de hidrógeno se queman en presencia de oxígeno, se produce agua líquida y se van a desprender 68.320 calorías. Y si se queman el 4 gramos, el calor sería el doble. Vemos que la reacción hidrógeno más media molécula de oxígeno nos va a dar agua y en ello se desprenden 68.320. Si es el doble, vamos a formar 2 moléculas de agua y es exactamente el mismo. 68.320 por 2, 136.640 calorías. ¿Ok? Entonces, al escribir una ecuación termoquímica, primero hay que balancearla y que los valores de la variación de energía interna y los valores de la entalpía señalados en la reacción corresponden a las cantidades dadas por la misma ecuación. Pero aún así está incompleta en 2 aspectos. En primer lugar, el calor de reacción corresponde a una temperatura definida, que en este caso que vamos a analizar es 25 grados centígrados, lo cual ya queda establecido. Y 2, que no nos dice nada sobre el estado físico de los reactivos y de los productos. ¿Ok? Por eso es que hay que poder escribir si se encuentra en la fase líquida, en la fase gaseosa o en la fase sólida, líquida o gaseosa. ¿Ok? Entonces, hay que introducir, por eso es que vamos a ver acá, G, por ejemplo, cuando se trate de un gas, L cuando se trate de un líquido y S cuando se trate de un sólido. Entonces, a partir de este calor de reacción, podemos calcular a partir de la variación de energía interna o a partir de la entalpía, o la variación de entalpía. Entonces, de acuerdo con la ecuación anterior que vimos, la diferencia entre delta H y delta E está dado por el producto de la presión por el volumen, es decir, P por delta B, donde P en este caso va a ser constante la presión. El factor principal es la diferencia, por lo tanto va a ser la diferencia fundamental va a ser la variación de volumen. Espérenme un ratito, por favor. Como siempre, alguien va a llegar tarde. Listo. Pues ya saben, son las únicas oportunidades que tienen para que ingresen, después ya a partir de ahora no ingresen. Entonces, repitiendo, nosotros vamos a ver el producto de la presión por el volumen. En este caso, la presión es constante, por lo tanto, la principal diferencia la va a dar la diferencial de volumen, es decir, el cambio de volumen que tiene lugar durante la reacción. Y lo que decíamos, que en sólidos y en líquidos las variaciones de volumen son muy pequeñas y por lo tanto no se las considera. O sea, y pueden despreciarse. En el caso de si la presión no es muy elevada. ¿Ok? En esos casos, la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna. En cambio, en las reacciones de gases, los cambios de volúmenes son grandes y en general deben tomarse en cuenta. Entonces, la diferencia entre la variación de entalpía y la variación de energía interna se calcula simplemente y lo vamos a hacer suponiendo que son gases ideales. ¿Ok? En general, si tenemos una reacción en la que forman parte o toman parte NR, es decir, N reactivos en moles de gas reactivos y NP moles de productos. Entonces vamos a tener que la presión por el volumen de los reactivos va a ser igual al número de moles del gas, R por T, en el caso de los reactivos, y en el caso de los productos, es presión por volumen de los productos, número de los productos, o del gas, igualmente R por T. Y entonces la variación de la presión por el volumen va a ser la presión constante, volumen de productos menos volumen de reactivos. De esa manera, la única que va a variar como presión por delta B es igual nRT, lo que va a variar en el número de moles es número de moles de productos menos número de moles de reactivos. Y en resumen,
presión por diferencial de volumen va a ser igual a delta N de los gases R por T, que va a ser la diferencia entre los productos y reactivos. Entonces, de esta manera, podemos calcular la variación de entalpía o la variación de energía interna conociendo el resto de las variables. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde vamos a tomar en cuenta estos valores. Entonces, por ejemplo, tenemos la combustión de un mol de benceno líquido a presión constante, viene expresada por esta ecuación. Es decir, benceno líquido más oxígeno gaseoso más dióxido de carbono, perdón, va a ser igual, aquí está mal, esto es igual, por favor, en vez de más, es igual, me va a dar igual 6 moléculas o 6 moles de dióxido de carbono gaseoso más 3 moles de agua líquida. Esta reacción se produce a 25 grados centígrados y desprende 780.980 calorías. Entonces, como conocemos el delta H, yo quiero conocer la variación de energía interna también a 25 grados. Entonces, lo primero que hago es igualar, porque no existe este subíndice al principio de 7,5, ni 6, ni 3, ¿verdad? Entonces, una vez igualada, ahora yo tengo 6 carbonos acá, 6 carbonos en el segundo miembro, tengo hidrógenos en la misma cantidad 6, y oxígenos voy a tener 15, aquí 7,5, 15, ¿ok? Está igualada mi reacción. Entonces, me dice que la expansión o cambio de volumen de los líquidos y de los sólidos no se considera. Entonces, si yo diría, en rigor de verdad, si digo número de moles de productos menos número de moles de reactivos, yo tendría que sumar 6 más 3, 9, menos 8,5, me quedaría medio, ¿cierto? Pero negativo, ¿sí? Ahora, pero como tengo que tomar en cuenta solamente gases, esto se cancela, me queda solo oxígeno, dióxido también se considera, agua se cancela. Entonces la diferencia es productos, son 6 moles, menos reactivos, 7,5, que es lo que está puesto acá, que son solamente de los gases. Entonces el número de moles de la reacción va a ser menos 1,5. ¿Qué significa? Que hay una contracción del volumen. Entonces, utilizando esta ecuación, delta H es este valor, menos 780.980 calorías. Delta es la incógnita. Delta N, ahora sé que es menos 1,5. R es la constante universal. Y la temperatura es de 25 grados centígrados. Entonces, tengo todos los datos y vamos a ver en esta ecuación, despejo delta E a 25 grados centígrados, entonces va a ser delta H menos delta N RT. Esto es, la entalpía es menos 780.980 calorías. Esto es menos, por este menos se vuelve más, 1,5. La constante en función de los gases es 987, aquí pone 99. Y la temperatura es 25 más 273, 298. El resultado va a ser positivo y por lo tanto la combustión del benceno tiene una energía, o se desprende una energía libre de menos 780.090 calorías, que es como han calculado delta H a partir, perdón, la variación de energía interna en función de la variación de la entalpía. Pero como ven, tienen que tomar en cuenta solo el cambio de volumen de los gases, porque sólidos y los líquidos prácticamente permanecen constantes. Entonces, esa es la aplicación de los calores de reacción para poder calcular la entalpía o calcular la energía interna. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, vamos a ver ahora que podemos aplicar también la ley de Hess, que es la suma de los calores. Bien, como hemos visto en el anterior capítulo, la energía interna y la entalpía son funciones de estado del sistema, es decir, solamente dependen de las condiciones iniciales y finales. Por lo tanto, también va a pasar lo mismo con las diferencias, es decir, delta E y delta H también van a ser función de estado. Por eso, el calor desprendido o el calor absorbido en una reacción
debe ser independiente de la manera como se verifica, es decir, cómo se lleva a cabo esa transformación. En función de los estados inicial y final del sistema, pero no intervienen el número de etapas entre los reactivos y productos, estableciendo de una manera distinta si una reacción procede en varias etapas, el calor de reacción va a ser la suma algebraica de los calores de todas las etapas. Y a su vez, esta suma es idéntica a la que tendría lugar por absorción o desprendimiento en una reacción que procede en una sola etapa. Esta es la ley de Hess. ¿Okay? Es decir, para explicar de mejor forma, si yo, por ejemplo, tengo una reacción que va de 1 a 2, luego va reacción a 3, luego a 4 y luego a 5. ¿Okay? Si yo sumo esos calores, me va a dar 5. Pero si yo voy directo de 1 a 5, también me debe dar 5. Por eso dice que no deben ser igual, la suma debe ser idéntica. Entonces, este principio hace posible calcular los calores de muchas reacciones cuya medición directa no es posible o no se puede realizar. En estos cálculos, las ecuaciones termoquímicas se manejan como si fueran ecuaciones algebraicas ordinarias, sumando, restando, multiplicando o dividiendo, de manera que se encuentre al final los productos deseados. Para explicar este concepto de la ley de Hess, vamos a ver un ejemplo que está hecho ya en el libro, pero yo les voy a ir explicando paso a paso. Nos dice que supongamos que se busca calcular, estamos haciendo una suposición de la utilización de la ley de Hess, que queremos calcular el calor de reacción del carbón con el hidrógeno y el oxígeno para formar el ácido acético. ¿Ok? Es este. Y queremos saber cuál es ese calor de reacción para la temperatura de 25 grados. Entonces, de esta manera, lo que tengo que verificar primero es que mi ecuación esté igualada a ambos lados. Entonces, acá tengo 2 carbones, aquí tengo 2 carbones, aquí tengo 4 hidrógenos, aquí tengo 4 hidrógenos, oxígenos tengo 2, aquí tengo 2. De manera que está igualado. Entonces, el dato del calor de reacción para formar el ácido acético evidentemente existe, no porque es fácil. Pero vamos a suponer que no hay ese dato, que desconocemos, no está en las tablas ni en ningún lado. Por eso hacemos la suposición. Pero sí tenemos otras ecuaciones. Por ejemplo, este es el calor de quema, cuando se quema el ácido acético con oxígeno para formar dióxido y agua. Tenemos que ver también si está igualada. Entonces aquí tengo un carbón, otro carbón, tengo que tener 2 al otro lado. Aquí tengo 3 más 1, 4. Aquí tengo que tener 4 hidrógenos. Oxígenos tengo aquí 2. Y aquí tengo otros 2, son 4. Aquí tengo 4 oxígenos. De manera que está. Y las tablas me dice que esta reacción produce o desprende menos 208.340 calorías. Eso es lo que está en las tablas. Además, este es el calor de formación del dióxido de carbono, que reacciona carbono sólido más oxígeno gaseoso para darme dióxido de carbono gaseoso. Igual ya está igualado. Eso tiene un calor de reacción, desprende menos 94.050 calorías, también encontrado en tablas. Y finalmente, la que vimos hace un ratito, es la formación del agua líquida, que tiene que una molécula de hidrógeno reacciona con media de oxígeno para formar una de agua, está igualada, y dijimos que desprende 68.320 calorías. Ok. Entonces, disponemos de estos datos y de estas ecuaciones. ¿Qué nos indica la ley de Hess? Que yo tengo que tratar de sumar, restar, multiplicar o dividir entre estas 3 ecuaciones para formar esta ecuación. Y todas las operaciones que yo haga, si sumo, si resto, si multiplico o divido, tengo que hacer en los valores de estas ecuaciones para que me dé el mismo valor acá. Entonces, en principio, si yo hago un análisis de las primeras dos ecuaciones, de B y C, yo voy a tener todos los elementos del primer miembro. Es decir, necesito que tenga carbón, hidrógeno y oxígeno. Si yo sumo carbón, hidrógeno y oxígeno, estas dos ecuaciones,
voy a tener la opción de tener en este miembro carbón, hidrógeno y oxígeno. Entonces procedo de esa manera a sumar. Como ven acá, tengo 2 de carbón, que son estas, perdón, el carbón más el oxígeno más el dióxido de carbono. Como acá necesito 2 carbones y aquí tengo solo 1 en esta reacción, voy a sumar las 2 ecuaciones y las voy a multiplicar por 2. O si quieren, primero multiplico por 2 cada una de las ecuaciones y luego las sumo, es lo mismo. Entonces, dicho de esa manera, multiplico por 2 esta primera reacción. Tengo 2 de carbón, más 2 de oxígeno, más 2 de dióxido de carbono. La segunda voy a tener 2 de hidrógeno, esto se vuelve 1 de oxígeno, y voy a tener 2 de agua, ¿ok? En el otro miembro. Entonces ahora las voy a sumar algebraicamente. Carbón no hay en ningún otro lado, por lo tanto tengo 2 carbones. Hidrógenos no hay en ningún otro lado, sumo acá. Oxígeno sí hay. 2 más 1 son 3 oxígenos. Y acá voy a tener 2 de dióxido y 2 de agua. ¿Okay? ¿Qué he hecho? Entonces, la primera, que es la reacción de la formación del dióxido de carbono, es 94.050. ¿Ok? Esa la voy a multiplicar por 2. Y luego la del agua, la de la C, que es de 68.320, también la multiplico por 2. Que voy a tener 94.050 por 2, 188.100. 68.320 por 2, 136.640. Sumo algebraicamente, entonces va a ser menos 188, menos 136, menos 324.740 calorías. Entonces yo he formado una nueva ecuación, que es la D, donde tengo carbón, hidrógeno y oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Es decir, ya he formado esta primera parte. Pero acá tengan en cuenta que yo tengo 3, yo necesito solo un oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Voy a restar la ecuación de la ecuación A, la voy a restar. Entonces voy a tener ahora que, por ejemplo, el ácido acético tengo que restar menos alguien, no hay nadie, queda la única. Aquí tengo 3 oxígenos y voy a restar un oxígeno, me queda un solo oxígeno. ¿Ok? Luego voy a restar el dióxido de carbono y el agua. En los dos lados tengo dióxido 2 y 2 de agua, se van a cancelar. De manera que me va a quedar de la resta 2 moléculas o 2 moles de carbón, 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno, y eso va a ser igual a 1 mol del ácido acético. Entonces, ¿qué he hecho acá? En la ecuación D, que es menos 324.740, tengo que restarle la ecuación A, que me dice es menos 208.340. Como cambia de signo, entonces va a ser menos 324.740 más 208.340 me va a dar menos 116.400, que es este calor que si yo ahora voy y busco en una tabla el calor de reacción del ácido acético, me va a dar menos 116.400, que es medido directamente. Y ahora, como ven, he hecho una serie de operaciones para llegar al mismo resultado. El objetivo es formar la misma ecuación que yo tengo aquí arriba. ¿Okay? Entonces, en eso consiste la ley de Hess. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. De todas maneras, está puesto ahí, lo que tienen que hacer es sumar, restar, dividir o multiplicar. Disculpe, ingeniero, ahí en esa parte de la suma de ecuaciones siempre se va a multiplicar por 2. No, pues es de acuerdo a lo que vos necesites. Es de acuerdo a lo que te pida la ecuación. Por eso puedes multiplicar, sumar, restar o dividir las veces que vos quieres. Pero lo mismo tienes que hacer con los calores de reacción. ¿Ok? Muy bien, ingeniero. Gracias. Ok, listo. Bien. Ahora vamos a ver otra variación que es el calor de formación. Entonces, una sustancia a una temperatura cualquiera se dice que se encuentra en su estado tipo o de referencia, cuando su actividad es igual a 1. La actividad se representa con la letra A. En sólidos, líquidos o gases, el estado tipo corresponde a una atmósfera.
En el caso de sustancias disueltas, el tipo de concentración define también la actividad. Las entalpías de las sustancias en su estado tipo o de referencia se designan usualmente por la letra H supra cero, mientras que la variación de entalpía con delta H0. ¿Ok? Que esto es donde todos los reactivos y productos se encuentran en una actividad igual a 1 y está representada por el delta H0. El cambio térmico involucrado en la formación de un mol de una sustancia a partir de sus elementos se llama calor de formación. Entonces ahí tenemos que el calor tipo de formación es aquel en que todas las sustancias comprendidas en la reacción se encuentran con una actividad igual a 1. Entonces acá tenemos esta ecuación. Carbón más hidrógeno nos va a dar metano. Para que se forme el metano van a desprender menos 17.890 calorías. Esta reacción nos está mostrando la formación de un mol de metano a 25 grados centígrados. Entonces, por definición, el calor de formación, como ven, lleva el signo 0 a 25 grados, va a ser de menos 17.800 calorías y va a ser igual a la suma de productos menos la de reactivos, que en este caso, producto es metano y los reactivos son carbón y hidrógeno únicamente. Y vemos que son las entalpías en el estado tipo. ¿Okay? Entonces, si se consideran las entalpías de los elementos, la información anterior sería suficiente para calcular el contenido absoluto de calor. Sin embargo, no existe esta información disponible. Para evitar esta dificultad, se supone que la entalpía de todos los elementos en su estado tipo a 25 grados centígrados es igual a 0. Entonces, cuando están en su estado tipo, 0. Cuando un elemento existe en más de una forma, se elige la más estable. Ahora, por este método se pueden obtener la variación de entalpías de la reacción que comprende la formación directa de un compuesto a partir de sus elementos, o también por el cálculo de los calores de reacción que comprenden el compuesto. Entonces, los compuestos formados a partir de los elementos con cesión de calor se denominan exotérmicos y que hacen con absorción de calor se llaman procesos endotérmicos. Entonces acá vamos a ver los calores tipo de formación de la mayoría de los compuestos. ¿Okay? Son delta H0, no se olviden. Ese es el calor de formación. Ahora vamos a ver el calor de combustión. Se han determinado los calores desprendidos en la combustión completa con oxígeno de muchos compuestos orgánicos. Consiste en quemar la sustancia en una bomba de combustión y medir el calor liberado. Como los de combustión se obtienen a volumen constante, los valores de la energía interna, más propiamente de la variación de energía interna, se convierten y se corrigen a entalpía de formación. Okay. El término calor de combustión hace referencia a la cantidad liberada por mol de sustancia quemada. Entonces, por este procedimiento se obtienen directamente muchos calores de formación, sobre todo de los compuestos orgánicos. Si estos contienen carbón, hidrógeno y oxígeno solamente. Pues, y porque los productos siempre van a ser dióxido de carbono y agua. O sea, el calor de combustión se aplica a aquellos compuestos que tienen carbón, hidrógeno y oxígeno, y los productos van a ser dióxido de carbono y oxígeno, siempre. Ok, entonces acá, de la misma manera, tenemos los calores de combustión de diferentes compuestos. Y hacen la misma referencia, productos menos reactivos. Bien, ahora vamos a ver cómo varía el calor de reacción con la temperatura, porque hasta ahora lo que hemos visto es a 25 grados centígrados. Ahora vamos a ver cómo varía si varía también la temperatura. Entonces, en general, el calor de reacción es función de la temperatura y presión.
El calor de reacción obtenido calorimétricamente o por cálculo corresponde a una temperatura definida. A otra temperatura también va a variar. Como las reacciones se llevan a cabo a diversas temperaturas, es necesario conocer los calores de reacción a esas otras temperaturas. Ok, en tal caso juega un papel muy importante las capacidades caloríficas, de las cuales ya hemos visto son dos. Capacidad calorífica a presión constante y capacidad calorífica a volumen constante. Ok. Los cambios de volumen que acompañan el calentamiento de sólidos o líquidos son muy pequeños. Entonces, esas capacidades caloríficas a volumen o a presión son prácticamente las mismas, son iguales. Pero además varían con la temperatura. La variación de la temperatura de las capacidades caloríficas se mueven o se demuestran mediante estas fórmulas empíricas, donde cada elemento va a tener, por ejemplo, C sub P va a tener A más D por T más C por T cuadrado más D por T cubo. ¿Okay? Que es una. Otra forma es A' más B' por T más C' dividido T cuadrado y así sucesivamente. Todas en las mismas unidades. Son dos métodos diferentes, donde las constantes A, B, C y D del primer caso, o las constantes A', B', C' son constantes para cada sustancia. Y además el intervalo de temperaturas en el cual se mantienen constantes. Y estas constantes, las dos, se encuentran tabuladas también, están en tablas, que vamos a ver a continuación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, para el oxígeno, el intervalo de temperatura donde es válido es de 300 a 2500 grados Kelvin. El valor de A vale 6.76, el valor de B 0,606 por 10 a la menos 3, el valor de C 1,3 por 10 a la menos 7 y no tiene valores de D. Y acá abajo también tienen los valores de B', de A, B y C' que hemos mencionado. Entonces, cualquiera que ustedes puedan utilizar están los valores. Tengan en cuenta que todas tienen por lo menos las dos constantes, A y B. De ahí en más, hay algunas que tienen 3, A, B y C, y hay muy pocas que tienen las 4. Pero no es que estén incompletas, sino que están de esa manera. ¿Okay? Entonces, con esto yo puedo calcular la variación de la capacidad calorífica y con la variación de la capacidad calorífica con la temperatura puedo calcular el calor de reacción a otra temperatura diferente a la nombrada de 25 grados centígrados. Entonces, la ecuación diferencial para la variación del calor de reacción con la temperatura obtengo de la siguiente manera. Sé que es la diferencia entre productos y reactivos en su entalpía. Por diferenciación, la variación de entalpía con la temperatura a presión constante va a ser la variación de la entalpía de los productos con la temperatura menos la variación de la entalpía de los reactivos con la temperatura, ambos a presión constante. Y la variación de la entalpía con la temperatura es la capacidad calorífica. Entonces voy a tener capacidad calorífica de productos menos capacidad calorífica de reactivos, lo que se convierte en una variación del delta Cp, esa es la variación de la capacidad calórica. ¿Okay? Lo mismo sucede si queremos calcular la variación de energía interna. Perdón. Ok, pero lo que tengo que variar, como la entalpía es a presión constante, la variación de energía interna es a volumen constante. Entonces van a ser ahora ya no las capacidades a presión constante, sino a volumen constante. Productos menos reactivos, y en este caso es un delta Cb. Entonces tengan en cuenta, si yo necesito calcular el calor de reacción, utilizo entalpías y utilizo C sub P. Si quiero calcular la variación de energía interna, utilizo C sub B, a presión y a volumen constante. Eso es importante diferenciar para no equivocarse. ¿Okay? Entalpía con Cp a presión constante y energía interna con volumen constante. Ambos valores, como han visto, también se encuentran tabulados. Entonces, como van a variar por integración, yo puedo calcular de esa manera. La diferencial de entalpía entre la entalpía 1 y 2 y la variación de la capacidad calorífica a presión constante entre la temperatura 1 y 2. Entonces,
La primera integral va a ser diferencial al estado final menos el inicial. Esta es la variación de la capacidad calorífica siempre y cuando se mantengan constantes y la diferencia de temperaturas. ¿Okay? Temperatura 2 menos temperatura 1. Y vamos a suponer que la temperatura 1 es 25 grados centígrados. Por lo tanto, esta entalpía 1 yo la voy a conocer de tablas. La que no voy a conocer es la 2, que es a otra temperatura diferente. Entonces, CP, calculo en el rango que hemos visto de las temperaturas. Tengo la temperatura 2 a la cual quiero hallar la entalpía y la 1 que es 25 grados. Entonces, de esa manera puedo tranquilamente calcular la variación de entalpía o el calor de reacción a otra temperatura cualquiera. Pero sabemos que la capacidad calorífica no es constante, por eso varía de acuerdo con ello. Entonces tenemos que ver la forma de integrar la capacidad calorífica con la temperatura para tener una solución a este problema. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver si suponemos que C sub P es constante y queremos calcular a otra temperatura diferente, que es 348, para esta reacción. Hidrógeno más cloro nos va a formar ácido clorhídrico. Igualamos media molécula de hidrógeno, media molécula de cloro, forman 1. Esto tengo un ácido. Ambos son gases, los tres son gases, y eso desprende menos 22.060 calorías a 25 grados o 298 grados Kelvin. Entonces ahora tengo que buscar las capacidades caloríficas de la tabla. Entonces el C sub P para el hidrógeno, el C sub P para el cloro y el C sub P para el ácido clorhídrico, en esas unidades. Entonces, ¿qué tengo? El C sub P es productos, ácido clorhídrico, menos la suma de los reactivos. Producto 6.81, que es el ácido clorhídrico, y voy a hacer menos los reactivos. Reactivo hidrógeno, 6.82, reactivo cloro, 7.71. Como tenemos el subíndice medio y medio, tenemos ese valor, el resultado es menos 0.46 de la variación del delta CP. Y es constante, ¿no es cierto? Entonces, el calor de reacción a 25 grados es 22.060 calorías. Entonces acá reemplazo delta N menos 0.46, la variación de delta CP, la variación de temperatura de 148 a 298 y suma a 22.080, de manera que mientras sube la temperatura, el calor de reacción libera mayor cantidad de calor. Esto es si consideramos el C sub P constante. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos a ver qué pasaría en el caso de que es variable. O sea, ahora tenemos que integrar en función de las constantes. Entonces tenemos nitrógeno más hidrógeno que nos va a dar amoníaco. Igualmente, igualamos las ecuaciones y esta reacción sabemos que desprende a 25 grados menos 11.040 calorías. Para eso disponemos de los CP. Ahora utilizamos las tablas. El nitrógeno tiene un valor de 6,76 más 0,66 por 10 a la menos 3 de T, menos 1,3 por 10 a la menos 7 de T cuadrado. El hidrógeno, 6,62 más 0,81 por 10 a la menos 3 de T, y el nitrógeno o el amoníaco, 6,189 más 7,887 por 10 a la menos 3 de T, menos 7,28 por 10 a la menos 7 de T cuadrado. ¿De dónde salen estos valores? Van a salir de esta tabla. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, que si vamos a ver el nitrógeno, 6,76, 0,66, 1,3, 0,6 es a la menos 3 y 1,3 es a la menos 7. ¿Okay? Como ejemplo. Después todos los valores están en esta tabla. Entonces fíjense que tengo ese valor para es en la otra tabla, pero es acá. Para el nitrógeno hemos dicho 6,76 más 0,66 por 10 a la menos 3. Entonces todos sacamos de esa tabla. Y lo que tenemos que hacer es, ahora, los CP de los reactivos, que son estos dos reactivos, es 1 medio de nitrógeno más 3 medios de hidrógeno. Entonces hago eso. ¿Okay? Los reactivos tengo que dividir
Ahora, 676 dividido 2, 338. 0,606 dividido 2, 0,303 por 10 a la menos 3 de t, lo mismo. Y 1,3 dividido 2 es 0,65 por 10 a la menos 7 de t. Más, ahora tengo el hidrógeno. 662 por 3 dividido 2, 933. Más 0,81 por 3 dividido 2 me va a dar 1,22 por 10 a la menos 3 de t. Entonces tengo que sumarlo. ¿Cómo sumo? 338 más 993, 1331. Ahora, 0,303 por 10 a la menos 2 de t por 1,22 por 10 a la menos 3 de t. 1,523 por 10 a la menos 3 de t. Y me quedaría solamente 0,65 por 10 a la menos 7 de t cuadrado porque no hay más. Entonces, esta es la variación de la suma de reactivos. Ahora, estos reactivos tengo que restar los productos. En este caso, el producto es del amoníaco, este de acá atrás. ¿Ok? Entonces, para que no se visualicen, porque voy a cambiar de página, voy a restar productos, es 689 menos 13, 7.87 menos 1,5, 728 menos 0,65, con sus respectivos exponentes. Eso es lo que voy a restar ahora. Productos menos reactivos. Entonces, restando, tengo el primer caso, 7,2, el segundo, 6.364 por 10 a la menos 3 de t, y el tercero, 7.93 por 10 a la menos 7 de t cuadrado. Hagamos un ejercicio primero. Entonces, ahora tengo en el primer miembro entonces, hace lo mismo para el resto. Entonces acá ya tengo la variación del delta Cp. La ecuación me dice que la entalpía, la variación o el calor de reacción a otra temperatura es la integral de delta Cp con la temperatura más el que tengo a 25 grados centígrados. Entonces vamos a resolver solo la integral. Entonces acá A, 7,2 más el B, que es 6,364 por 10 a la menos 3, menos C, que es 7,93 por 10 a la menos 3, eso voy a integrar por diferencial de T. Entonces, ¿cómo hago? 712 por T, 3.82 por T cuadrado y 264 por T cubo, ¿cierto? Es de esa manera. Entonces, esto integrando va a ser 7,12. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas? Es de 348 menos 298. Acá esto es al cuadrado y esto es al cubo más delta H0. Entonces acá voy a encontrar que es menos 11.000 más el primer miembro es 2.120, el segundo menos 280 y el tercero es 210. Entonces sumado, todo esto algebraicamente me da menos 9.190 calorías, que es el calor de reacción a otra temperatura diferente de 25 grados, que es lo que nos pide acá. ¿Ok? El calor a 1000. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como vamos a resolver. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguien que quiera preguntar algo? No, Inge. Bueno, listo, les agradezco la atención. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar a avanzar el siguiente tema, que igual inmediatamente les voy a enviar al WhatsApp, el capítulo 5. Acabamos de terminar el 4, les mando el 5, que es la segunda y tercera ley de la termodinámica. Entonces les voy a enviar eso a su WhatsApp para que vayan a adicionar. Listo, buenas noches, descansen, nos encontramos. Chao, chicos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Ok.
Que me van a avisar si reciben. Ahora mismo les voy a mandar. ¿Dónde está? Química grupo. Aquí vamos a poner. Vamos a juntar.